Los efectos especiales son un conjunto de técnicas y elementos que se utilizan en televisión o cine para crear ambientes, personajes o realidades que no pueden suceder en la vida real o bien no se pueden filmar. Se emplean en el mundo del espectáculo también, la farándula, ilusionismo, teatro, ópera y conciertos. Los efectos especiales pueden ser utilizados para la representación de objetos o seres inexistentes, como por ejemplo un dragón, pero la mayor parte de las veces se recurre a ellos cuando la obtención del efecto por medios normales es demasiado cara o peligrosa. En el cine también se hace uso de efectos especiales para mejorar elementos reales previamente filmados con medios convencionales. Esto puede hacerse por medio de la inclusión o extracción de elementos en un plano o también mediante la mejora de objetos que ya estaban presentes en el momento del rodaje. A menudo se utilizan diferentes técnicas en un mismo plano o escena para alcanzar el efecto deseado, y con frecuencia los efectos especiales son invisibles, es decir, que el espectador no se da cuenta de que la imagen o secuencia que está viendo es en realidad un efecto especial. Los efectos especiales se dividen en varios tipos. Los efectos visuales, llamados también efectos ópticos o fotográficos, que consisten en la manipulación de una imagen fotografiada. Los efectos mecánicos, denominados también efectos prácticos o físicos, que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Estos incluyen marionetas animatrónicas, escenografía, pirotecnia, lluvia artificial, etc. Los efectos de sonido, los efectos especiales de maquillaje y los efectos digitales. Efectos ópticos, también llamados visuales o fotográficos, son los más antiguos. Pioneros como George Miles, segundo de Chaumont, William Sorbier o Ray Harryhausen fueron los fundadores de esta clase de efectos. Ejemplos de este tipo de efectos son la animación en volumen, conocida a través del anglicismo stop motion. Películas famosas en las que se utilizó esta técnica son, por ejemplo, King Kong de 1933 con efectos especiales de William Orville. La retroproyección o transparencia, técnica en la que los actores reales son filmados simultáneamente a una proyección sobre una pantalla que se encuentra detrás de ellos. Esta técnica fue utilizada, por ejemplo, para rodar una escena de la película Con la muerte en los talones. En esa escena se ven planos en los que Cary Grant se tira al suelo mientras un avión se le echa encima para asesinarlo. El actor se tiraba al suelo de un decorado mientras detrás, sobre una pantalla de cine, se estaba proyectando el plano del avión acercándose frontalmente a toda velocidad. Soptic. En 1978, para la película Superman, Zoran Perisic ideó la técnica Soptic, que consiste en dotar al proyector de un zoom sincronizado con otro zoom, situado a su vez en la cámara que filma el plano. De este modo, cuando la cámara se acerca a Superman mientras se supone que éste está en vuelo, el plano proyectado detrás, en el que puede verse desfilar el paisaje, aumenta de tamaño en la misma proporción, creando la ilusión de que la cámara está filmando a un hombre en su entorno inmediato y que éste está realmente volando. La inserción croma, una técnica en la que se reemplaza el color de un plano por otro plano, fusionando ambos en un único plano. Desde que se utilizó por primera vez en el cine con el uso de las pantallas azules en la película El ladrón de Bagdad, 1940, la técnica de rodaje sobre un fondo uniformemente azul o uniformemente verde se ha hecho muy popular y es hoy en día bastante conocida. La rotoscopia, una técnica en la que sobre una mesa transparente son proyectados simultáneamente dos planos mientras un animador pinta o dibuja un objeto sobre uno de los dos planos. Esta técnica, inventada por los estadounidenses Dave Fleischer y Max Fleischer en 1915, fue utilizada en 1977 para el brillo de los sables láser de la película La Guerra de las Galaxias. Efectos digitales. Los efectos digitales son todas aquellas imágenes digitales que se crean por ordenador, aunque también pueden ser imágenes reales retocadas por computadora. En los años 70 ya empezaron a ser utilizados en algunos planos, sobre todo para representar pantallas de computadoras, como por ejemplo el sistema de puntería a bordo de los cazas X-Wing
durante la batalla de Yavin en la película Guerra de las Galaxias de 1977. Más tarde, los efectos digitales fueron utilizados para la creación de planos enteros, sobre todo a partir de la película Tron de 1982. Con el tiempo, estos efectos se han ido perfeccionando y hoy en día existen diferentes tipos. Morphing, una técnica que consiste en la metamorfosis de un elemento fotográfico en otro, mediante la selección de puntos comunes u origen y destino. El primer morphing de la historia es la transformación de la hechicera Finn Raisel en una serie de animales, en la película Willow de 1988. Creación de imágenes por ordenador. Técnica cada vez más utilizada, sobre todo para la animación de imágenes digitales, y en las que no se usa ningún elemento fotográfico. La imagen es creada enteramente a partir de la herramienta informática. Las primeras películas que usaron por primera vez imágenes enteramente generadas por computadora fueron Tron en 1982 y El secreto de la pirámide en 1985. Captura de movimiento. Una técnica en la que se digitalizan una serie de puntos situados en un objeto real en movimiento. Así, registrados en la memoria de la computadora, estos puntos sirven para hacer coincidir en ellos los puntos homólogos de una imagen generada más tarde por un artista gracias a la computadora. Un ejemplo de la aplicación de esta técnica lo proporcionan las películas Las dos torres de 2002 y El retorno del rey de 2003, en las que el actor Andy Serkis actuó delante de dos pantallas verdes vestido con un traje sobre el que se señalaban los puntos necesarios para que más tarde un artista digital creara el personaje ficticio de Gollum. Los efectos mecánicos, denominados también efectos prácticos o físicos, son los que se realizan durante el rodaje en vivo de la película. Incluyen marionetas mecánicas, escenografía y pirotecnia. Los efectos mecánicos más elaborados son los utilizados en la técnica llamada animatrónica. En Parque Jurásico de 1993, por ejemplo, se utilizaron, junto a los verdaderos actores, dinosaurios animatrónicos diseñados por el equipo de especialistas de Stan Winston. Efectos de sonido. Los efectos de sonido son todos aquellos obtenidos con sonidos pregrabados, con o sin mezcla entre ellos. También se incluyen en los efectos de sonido aquellos que son grabados en estudio para ser añadidos al fondo sonoro de la película. Efectos de montaje. La técnica de hacer aparecer y desaparecer los objetos y cambiarse unos por otros parando la cámara y sustituir un objeto por otro antes de comenzar a filmar de nuevo, logrando que el empalme entre los dos tramos de película sea imperceptible, también datan de los orígenes del cine. Lo realizó por primera vez la compañía Dyson en su película La ejecución de María Estuardo en 1895. Efectos de maquillaje. A menudo se realizan maquillajes que necesitan volumen o producir impresiones exactas. Esto muchas veces no se puede lograr con claroscuros, la base del maquillaje teatral y social. Por ende, se hace necesario crear distintas cosas como hacer prótesis y o máscaras con mecanismos. Esto es aplicado tanto a un ser humano o como para otras cosas. La diferencia básica entre prótesis y máscaras es que las primeras están divididas en varias partes y o solo modifican una zona pequeña, ejemplo, una nariz. Así también estas necesitan mayor habilidad y tiempo para su aplicación. La ganancia implícita es lograr que no se pierda gesticulación del actor. A menudo se confunde estos efectos con el maquillaje convencional y con efectos especiales en general, pero son técnicas diferentes. Los efectos especiales de maquillaje toman su nombre del inglés Special Makeup Effects. El cine de nuestros tiempos no sería tan asombroso visualmente de no ser por las personas que fueron valiosos pilares en esta industria tan maravillosa. Es por eso que hoy te he traído la importante historia de los efectos especiales en tan solo unos minutos. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos.
Para comenzar a conocer la historia sobre los efectos especiales, debemos tener en cuenta que estos mismos vinieron por sí solos acompañados de las producciones de la primera persona en realizar una película de ficción, Alice Guy, mujer francesa quien se graduó en secretariado en 1894, un año antes de que los hermanos Lumière dieran a conocer al mundo el artefacto que cambiaría su vida, el cinematógrafo. Aparato con el que tan solo 2 años después combinaría imágenes en movimiento con el arte teatral, creando así la cinta La Fuchsia, el primer largometraje de ficción de la historia, quien con sus primeras películas crearía los primeros planos, técnicas de iluminación, el uso de utilería, montaje y caracterización, cosas que hasta el día de hoy se siguen reinventando. Inclusive fue la primera persona en mantenerse económicamente gracias al cine. Alice Guy fue pionera en utilizar la doble exposición del negativo, técnicas de retoque, la cámara rápida, lenta y en reversa, además de otras técnicas que la volvieron de alguna manera creadora de los efectos especiales. Desgraciadamente, debido al extremo machismo de la época, su trabajo no fue reconocido como debería hasta hace algunos años, razón por la cual Georges Méliès fue conocido como el único pionero en numerosas de estas técnicas durante mucho tiempo. Pionero en el género de terror al crear la película Le Manot du Diablo, en 1896, Georges Méliès fue nombrado el mago del cine debido a sus populares trucos cinematográficos usados para sus cintas. Uno de los más utilizados por Méliès fue el stop trick, el cual consistía en apagar la cámara al mismo tiempo que los actores quedaban inmóviles o salían de cuadro, y después volver a rodar con algún cambio en la escena. Se cree que desde el mismo año de 1896, la técnica del stop motion ya se usaba en filmes, pero no se popularizó sino hasta el año 1908, con La Casa Encantada del español Segundo de Chomón, cinta que además de stop motion utilizó el stop trick y trucos de cuerda para crear un ambiente hostil dentro de una casa donde ocurren diversos sucesos paranormales. Un exitoso ejemplo de stop motion que en su tiempo causó furor entre los espectadores fue King Kong de 1933, donde los efectos especiales estuvieron a cargo del estadounidense Wills O'Brien. Años más tarde, en 1977, Phil Tippett inventaría la técnica del Go Motion, un derivado del stop motion que se creó con el fin de que el objeto se vea más realista gracias al blur del movimiento agregado con distintas técnicas, utilizándolo por primera vez en la película El Imperio Contraataca de 1980. La retroproyección fue una técnica muy popular en los años 50, la cual consistía en poner al personaje u objeto delante de una pantalla en donde se proyectaba al mismo tiempo un fondo móvil, mientras la cámara rodaba estáticamente, haciendo parecer de esta manera que el personaje estaba en un lugar diferente. Me olvido en la guagua, la gente se apresura por las calles de La Habana. Después de esto vino el Soptic, obra de Zoran Perisic, quien para la película de Superman de 1978 usó una proyección con zoom sincronizada con el zoom y movimiento de la cámara, lo cual hacía más realista el vuelo del superhéroe. El ladrón de Bagdad de 1940 de Michael Powell y Ludwig Berger fue la primera cinta en practicar el uso de la clave cromática, técnica que en la actualidad se ha perfeccionado a un nivel extraordinario, siendo tan popular que es usado en la mayoría de las películas sin importar el género. Otra técnica muy utilizada casi desde la invención del cine fue el matte painting, técnica que consiste en pintar un escenario sobre una placa de cristal para posteriormente combinarlo con una escena rodada con personajes y objetos en el montaje. El primer indicio de esto se vio en 1907, pero algunos de los ejemplos más famosos son los largometrajes El Mago de Oz de 1939 y la primera trilogía de Star Wars, el cual es una de las muestras más realistas del matte painting. Esta técnica se sigue utilizando hasta el día de hoy, pero en su versión digital, la cual va aunada al CGI. Algunos otros ejemplos de efectos especiales bastante usados sin la necesidad de utilizar una computadora fueron el uso de maquetas para recrear un gran escenario utilizando objetos miniatura. Técnicas como estas suelen usarse sobre todo en el stop motion y go motion. También tenemos los efectos mecánicos, los cuales fueron muy populares en las décadas de los 80s y 90s, en donde se utilizaban muñecos animatrónicos para dar un efecto más realista. Un buen ejemplo de esto lo podemos ver en algunos dinosaurios de la afamada Jurassic Park de Steven Spielberg. Los efectos digitales que vemos hoy en día en la mayoría de las películas comenzaron a finales de los 70s, los cuales en la actualidad son el tipo de efectos más utilizados en la meca del cine por ser más realistas y en algunos casos más baratos y eficientes que cualquier otro tipo de efectos especiales.
Y bien, eso ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si el video te gustó, no te olvides de dejar tu like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya sabes que yo soy tu amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.